En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. En unidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Santo es el Señor. Estos fenómenos nos ayudan a entender cuán frágiles somos, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida la fragilidad que tenemos. Se nos olvida y vivimos como que si fuéramos de plástico, hermanos, como que si fuéramos irrompibles. Y estos fenómenos también nos pegan según donde nos agarre, ¿verdad? Porque es muy diferente. Hay gente que dice, no, yo no me asusto, según donde te agarró el temblor. Porque donde te agarre es donde te va a pegar el susto. Si estás en un área segura, un campo abierto, pues dices, ay, está temblando y observas y todo. Pero si te agarra en un edificio, 4 o 5 pisos arriba y empieza a moverse todo y eso, por eso lo mejor es estar siempre encomendados a nuestro Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Porque nunca sabemos dónde nos va a tomar una situación de estas. Así que vamos a seguir el tema Nacer de nuevo, parte 2. Subtítulo le puse, una mirada a la cruz. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por ser bueno en grande manera, por su amor y su misericordia, bendito Dios, que usted tiene para con nosotros, por su paciencia también, Señor. Entendemos la paciencia y la misericordia y gracia que derrama. Aquí estamos, bendito Dios, dispuestos a ser limpiados con su palabra, también dispuestos a ser expuestos en nuestros corazones. Venimos dóciles, Señor, venimos sedientos, con necesidad de usted, bendito Padre, entendiendo que usted es lo único que tenemos. No tenemos nada más, ni a nadie más, bendito Padre. Usted conoce nuestro corazón, usted conoce nuestra mente, y en sus manos está nuestra vida, nuestro destino. Háblenos conforme a su propósito, conforme a su perfecta voluntad, bendito Dios, mientras somos transformados día a día a su gloria, a su imagen. Queremos ser como usted, Señor Jesús. Ayúdenos a ser como usted, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Dios dice. El día de ayer me tocó ir de pasajero en la parte de atrás de un taxi. Y sin saber, hermanos, en qué momento la plática terminó, yo me quedé callado y las personas que iban adelante empezaron a hablar. Y la plática se tornó acerca de un pastor. Pasamos por un lugar donde vive un pastor, yo no sabía que ahí vivía. Y el taxista que iba manejando, pues él no sabía que yo era cristiano. Y el que iba de compañero de él sí sabía. Y este hombre taxista pues se despachó. Y el que iba a un lado me da risa porque no sabía cómo callarlo, ¿verdad? Como diciéndole, cállate, que aquí va uno. Y yo nomás los escuchaba y la verdad empezaba a hablar cosas muy vergonzosas de la conducta de esta persona. Lo acusaba de perverso, de avaricioso, de inmoral.
Y algo que me llamó la atención con lo que él remató su comentario es: todo el mundo lo sabe. Y eso se me fue así, remarcando en mi mente, y todo el mundo lo sabe. Si hay algo que nosotros necesitamos, hermanos, entender es, como hablamos la vez pasada, es un verdadero nacimiento en nuestras vidas. Jesús, evangelista ahora sí que por divinidad, el mejor evangelista que ha habido, nos enseñó, nos dio una forma de trabajar, de predicar la palabra. Y si hay algo que usted y yo debemos aprender, porque mire que me ha tocado, hermano, muchas veces me hablan hermanos: hermano, ¿cómo estás? Bien. Oye, me gustaría que me acompañaras para visitar un hogar. Ah, sí, está bien. Es que, pues para acercarlo al Señor. Y a veces me llama la atención, hermano, que ya es gente ya con mucho tiempo en el Evangelio, pero se sienten inseguros de cómo compartir las buenas nuevas a las demás personas. Y si hay algo que usted y yo debemos de estar seguros, primero, que hemos nacido de nuevo. O sea, eso debe de ser lo primero que nosotros debe estar arraigado en nuestro corazón. Y lo segundo, saber compartir eso. Saber compartir qué es lo que la gente necesita oír, qué es lo que la gente necesita saber. Así que hablábamos la vez pasada de que el nuevo nacimiento o nacer de nuevo es una obra divina. O sea, el nuevo nacimiento no lo puede operar nadie. No es alguien que diga: voy a nacer de nuevo. O sea, no nace en el corazón del hombre. Es algo que solamente Dios puede hacer. Y es una obra divina en la cual Dios imparte vida eterna. Dios da un espíritu nuevo al pecador que ha creído y que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es alguien que ha tenido un arrepentimiento genuino y ha ido a la cruz confesando sus pecados. Y sus pecados han sido cubiertos con la sangre del Cordero que fue inmolado. Una definición muy larga a algo que es muy importante en nuestras vidas. Alguien dijo: o nacemos 2 veces y morimos una vez, o nacemos una vez y morimos 2 veces. Voy a volvérselo a repetir. O nacemos 2 veces y morimos una vez, o nacemos una vez y morimos 2 veces. Vamos a entender esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Acompáñenme todos ahí, por favor. Hoy en día, hermanos, si hay un libro que usted tiene que empezar a leer, es Apocalipsis. Empieza a leerlo. 20. Apocalipsis 20, versículo 10 dice así, de esta manera, hablando de la definición: o nacemos una vez y morimos 2 veces, o nacemos 2 veces y morimos una vez. Dice Apocalipsis 20, 10, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Sí le queda a usted claro que existe el diablo? ¿Seguro? Sí, porque hay gente que cree que el diablo no existe. Así existe, sí es real. No como lo pintan, ¿verdad? Que con cuernitos y rojo y con una colita. No, eso no es así. Donde estaba la bestia, mire, a personajes que aparecen, y el falso profeta. Dice: y serán atormentados día y noche por los ¿qué? Por los siglos de los siglos. Ese es el futuro que le espera a Satanás. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él. O sea, vio un trono blanco y al que ahí estaba sentado, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y los libros qué? Ok. ¿Sí sabe usted que hay unos libros allá arriba? ¿Y sí sabe que en esos libros se está escribiendo toda nuestra vida? Toda. Todo lo que usted y yo hemos hecho, bueno o malo, hay alguien que se toma la molestia de anotar el día, la fecha. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un juicio. Y en ese juicio Dios, que es justo, nos va a juzgar y de pronto usted y yo diremos, no, es que yo no me acuerdo, y van a decir, no, sí, es que mira, tal día, tal hora, tal lugar, y esto era lo que había en tu corazón. Por eso la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Porque hay alguien que está anotando. Y dice, mira, esto que hiciste aquel día, no lo hiciste por mí. Y los libros fueron abiertos. Y va a llegar ese día. No sé cuánto tiempo, pero va a llegar. Dice, y otro libro fue abierto. Mira, este libro es importantísimo, este libro que se va a abrir. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿El cual es el libro de qué? Ok, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13, el mar entregó los muertos. O sea que esas personas que piensan que porque no, a mí que me incineren para que ni puedan, no quede rastro de mí. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es ¿qué? La muerte segunda. De esa es la que usted y yo no debemos de participar, de esa muerte segunda. Versículo 15, leamos todos juntos el versículo 15. Y el que no se halló inscrito, todos juntos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunta, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Amén. Bendito sea el Señor. Mire, aquí le va. Un tip cuando usted quiera ministrarle a una persona. ¿Qué es lo más importante que debemos de enseñar a alguien? ¿Qué es lo más importante que una persona necesita saber? Usted llega de pronto a un hogar donde la gente está enferma, hay una necesidad de sanidad. Usted puede llegar a un lugar donde una persona tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción. No importa la circunstancia que esa persona esté viviendo, lo que esa persona necesita saber, lo que esa persona necesita que suceda en su vida, es que su nombre sea escrito en el libro de la vida, porque eso significa nacer de nuevo, eso significa ser cristiano. Eso significa ser hijo de Dios. ¿Sí estoy explicando? O sea, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínense, hermano, la tristeza. A mí me gusta cuando voy a ministrar a una persona, a un hogar, o me toca así confrontar a esa persona. Lo primero, la primera pregunta que yo le hago es, lo pongo en esta realidad. Oye, supongamos que mueres hoy y apareces en el cielo y vas caminando un pasillo y te encuentras en una gran reja grande, inmensa, y en esa reja está alguien parado y es Pedro, ya que Pedro tiene la llave, ¿no? Y es Pedro.
Y entonces Pedro te queda viendo y te dice, ¿por qué crees que te tengo que dejar pasar? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder? Y que Pedro te diga, y de lo que me respondas va a depender. Entonces la gente, la mayoría no sabe ni qué va a responder. La gente dice, no, pues me doy. Y es ahí donde los llevas a que tienen que nacer de nuevo. Porque muchos de pronto dirán, bueno, porque soy católico. No, porque es que yo soy buena persona. No, porque es que yo ayudé. No, es que yo hice. No, es que... O sea, ahí es donde nos puedes llevar al punto donde la gente tiene que nacer de nuevo. Y este es el punto. Vamos ahí a Juan, capítulo 3, donde íbamos. Donde Jesús llevó a Nicodemo. Nos queda claro que Nicodemo no era cualquier personaje, era un hombre prominente, un líder, un hombre religioso, bastante religioso, pero Nicodemo, como todos nosotros, porque Dios puso en cada uno de nosotros ese sentido de eternidad. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo nosotros. Pero algo pasó, acuérdense en el Edén, ¿se acuerda que Adán y Eva cuando estaban allá, Dios les dijo, de todo árbol podrán comer, pero de este árbol no lo hagan, porque el día que de él coman, ¿qué? Ciertamente morirán. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? No murió en ese momento físicamente, pero sí murió espiritualmente, porque fueron lanzados fuera de la presencia del Señor, fueron expulsados del paraíso, de la presencia de Dios. Ya Dios no se pudo relacionar con el hombre, y desde ese momento, pues el hombre nacemos con esa herencia de Adán. El pecado nos mató. Amén. Entonces, espiritualmente estamos muertos delante de Dios cuando no hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces, Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre bastante reconocido, era un hombre que tenía mucho poder en medio de la sociedad en la que vivía, pero como les decía hace rato, todos sabemos, y recalcábamos la vez pasada, todos sabemos cuando estamos mal. ¿Sí o no? Lo más terrible que a usted y a mí nos puede pasar es que estemos mal y no nos demos por enterados. Una cosa es que usted y yo resistamos y de alguna forma queramos opacar esa voz dentro de nosotros, a los que hemos nacido de nuevo, que nos hable y nos dice, oye, estás mal con tu esposa, estás mal con tu esposo, estás mal con tus hermanos. O sea, hay algo dentro de nosotros que nos redarguye. Sabemos cuando estamos mal. Terrible es cuando no pase eso. Quiere decir que entonces hay un problema ahí, hay algo que no ha sucedido. Entonces, mira, hay gente que usted y yo conocemos, o de pronto a usted le ha pasado, que conocen al Señor y se alejan un tiempo y viven de una manera, como el hijo pródigo, ¿se acuerda? De una manera perdida, en su mente, haciendo cosas perversas, pero esa persona, si ha habido un nuevo nacimiento, Dios está tratando con ella, Dios trata con ella, y lo lleva a un lugar, como al hijo pródigo. ¿Se acuerda que estaba en ese lugar cuando estaba queriendo comer las algarrobas de los puercos? Fue que volvió en sí, quiere decir que estaba como loco, vivía como loco, pero cuando él volvió en sí, ¿qué dice? ¿Volveré a dónde? A mi casa, volveré a mi padre. Ok, entonces muchas veces usted y yo, conociendo al Señor, de pronto nos caminamos en rebeldía y esa voz se va apagando poco a poco, pero nunca se extingue esa voz. Hoy vamos a ver por qué. Entonces Nicodemo era este tipo de persona, un hombre religioso, pero Nicodemo sabía
que había algo en él que necesitaba llenar. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él vino a enseñarnos la manera de llegar al Padre. Y dice que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo era uno de los que habían visto las obras. Él estaba impactado. Nicodemo prácticamente llegó al principio del ministerio de Jesús y él se impactó, dijo: esto es de Dios. Pero hablábamos de que Nicodemo no le alcanzó para que Jesús fuera Dios, sino que fuera un maestro, un iluminado. Has venido de Dios como maestro. Y nos preguntábamos: ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús para nuestras vidas? ¿Se imagina que usted ahorita de pronto debería estar en su casa durmiendo a gusto todavía? Pero nos bañamos temprano, nos levantamos y apartamos estas 2 horas para venir porque Jesús significa algo para nosotros. ¿Qué significa Jesús para nosotros? Y hablábamos de cómo nuestro Señor, la Biblia había dado testimonio de Él, que Él era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Había sido anunciado como Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús mismo se presentó como el Hijo de Dios. Pero a Nicodemo nomás le alcanzó para que fuera maestro. Es muy importante lo que Dios es para nosotros, lo que Jesús significa para nosotros. Entonces Jesús le da una respuesta del versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. Repita conmigo: no puede ver. No puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer viene del griego ginomai, que significa, fíjense lo que significa, un cambio de condición, de estado o de lugar. Nicodemo sabía lo que Jesús le estaba diciendo en esto. Mire, hay gente que ha pasado tanto tiempo en el ambiente cristiano que se han aprendido el diálogo cristiano. Ellos te dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Que cuando estamos reunidos, te hablan el dialecto cristiano. Son camaleónicos. Según en el ambiente donde se encuentran, ellos se mueven. Delante de nosotros hablan y se comportan como tales, pero cuando ya no están en el ambiente cristiano, se comportan como diablos, hermano. Yo me acuerdo una vez, Dios mío bendito, así es, de esas personas que están, gloria a Dios, hermanos, y aleluya, y tú ves, y hasta te gozas de verlo porque contagian, y todo es gloria a Dios, y sus ademanes, y su forma de ser, de veras contagia. Y un día iba yo descuidado así en la calle caminando, y de esas veces que estás viendo sin ver, ¿no? Ves al frente, pero no estás observando en particular a nadie ni a nada. Simplemente estás caminando y estás viendo hacia adelante. Y yo vi a una persona que con una desesperación agarró algo de su boca y se lo sacó. Y no hallaba ni cómo hacerle, pero fue tan evidente. Entonces yo me fijé bien, porque veníamos casi de frente, él no me había visto. Entonces haga cuenta que cuando él volteó así y me ve, traía un cigarrón, hermano. Entonces no sabía si tragárselo, si sacarlo. O sea, él no sabía qué hacer con ese cigarro. Entonces lo que hizo fue lo agarró y se lo empuñó en la mano. Y yo lo vi, pero me hice el que no lo vi, porque me dio más pena a mí que a él.
Y entonces, Dios te bendiga, hermano. Y nomás me hizo. Y siguió. Pregunta: ¿de quién se esconde? Esa es la triste realidad, hermanos, cuando no nos cae el 20 de quién es Jesús. Qué terrible tener que irme a una esquina a esconderme de algo que voy a hacer. ¿De quién? ¿De quién? Si tu celular es algo que nadie puede tocar, ¿por qué? O sea, ¿quién es Jesús para nosotros? Eso es lo que tiene que estar marcado en nuestro corazón. Y me dio risa de este hermano, pero luego cuando fui meditando, me dio tristeza, hermanos. Porque así podemos ser nosotros. De que hay cosas que no me gustaría que la gente viera que yo hiciera. Pero la pregunta es, ¿de quién me escondo? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, nacer de nuevo, nacer significa un cambio de condición. Y mire, Nicodemo era un hombre religioso, pero era un hombre perverso, hermano. Era un hombre en una condición de pecado tremenda. Por eso Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nacer de nuevo no es que el hombre sea llevado al cielo, a la presencia de Dios, porque no es así, sino que el cielo, la presencia de Dios, viene a morar al corazón del hombre. Siempre que en mi corazón empieza a haber como esa lucha de dualidad, porque todos tenemos esa lucha de dualidad, de querer ser como una persona en un lugar y otra persona en otro, siempre viene a mi mente, a mi corazón, el día que yo me entregué al Señor. A mí nadie me dio un curso de esto es lo que debes de hacer, sino que simplemente, como muchos de nosotros, fuimos invitados a una iglesia un día, alguien nos invitó, y ahí fuimos confrontados. Yo me acuerdo que fue un jueves, y fui confrontado con Dios, con su palabra, a que Dios cambiara mi vida. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Yo pensaba que mi vida era maravillosa, de veras, yo pensaba que yo era buena persona, pero resulta que cuando me confronta la palabra de Dios, Dios me dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar, tienes que permitir que Dios entre y cambie tu vida. Entonces, cuando tú oyes de cambiar mi vida, oye, espérate, pero si de pronto tú tienes una querida y resulta que la querida te gusta y Dios te diga: tienes que cambiar tu vida, o sea, dejar tu querida. ¿Me explico? Resulta que tú eres listo, hermano, resulta que tú eres hábil y estás robando a tu patrón, a tu empresa, y tienes una entradita extra, y cuando Dios te dice: tienes que cambiar, y tú dices: ¿dejar eso? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que cambiar. Yo me acuerdo que esa noche yo fui a mi casa, me senté y yo empecé a llorar, hermanos, porque para mí era muy importante lo que yo hacía. O sea, tenía 22 años, hermano,
para mí a los 22 años lo más importante en la vida en ese momento, los amigos, las mujeres, las fiestas y el despapalle. O sea, eso era lo más importante para mí a esa edad. Entonces yo me acuerdo que yo me senté y le dije a Dios, ay Señor, o sea, pero pues si me quitan esto, pues ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? O sea, si la vida era esa. ¿Sí o no que muchos pensamos que la vida era esa? Mujeres, trago, licor, amigos, pensamos, esa es la vida. Sin eso, pues ¿para qué vivimos? Entonces yo le dije a Dios, pero si a usted no le agrada, quítelo, cámbielo, por favor, le dije. Y me acosté. Jueves, viernes, sábado. Nos invitan a una fiesta en la casa donde yo vivía. Y me dijo, oye, vamos a una fiesta. A mí me gustaban las fiestas. Pero desde un principio yo me senté indispuesto. Le dije, no quiero ir. No, sí, vamos. Bueno, fuimos. Fíjense, hermanos, llegamos a la fiesta. Yo ya tenía un año de estar aquí, más o menos aquí en México. Pues yo me comportaba normal, como cualquier persona que no conoce al Señor, tomar, bailar, o sea, todas esas cosas. Y cuando llego a la fiesta me ponen un caguamón ahí enfrente. Y, Charlie, esta es para ti. Y yo normal, porque así había sido mi vida. Agarro la caguama, palacé. Y me la empino, hermano. Y en cuanto esa botella toca mi boca, escucho una voz dentro de mí que me dice no, así enérgicamente, no. Yo creo que puse la botella ahí de nuevo y me quedé espantado, de veras. Dije, caray. Viene una muchacha amiga y me dice, vamos a bailar. Me agarra de la mano, me jala y fuimos a bailar. Y cuando estábamos ahí bailando, escuché una voz que me dice, no. Y empecé yo a verlos, a todos los que estaban ahí, así como una manera asombrado, y yo me veía ridículo, y los veía ellos también ridículos. Entonces agarré y me fui y me senté a la mesa. Yo estaba sorprendido, hermanos, porque yo no sabía, no me acordaba de lo que yo le había hablado con Jesús 2 días atrás. Si mi vida no te agrada, cámbiala. Vienen varios y me dicen, oye, mira que, ¿qué pasó, Charlie? Que te veo así como medio agüitado. No, todo bien. Y le digo al que me llevó, le digo, oye, hazme un favor. Estábamos lejos, estábamos por allá por Coahuayana, hermano. Y dije, ¿sabes qué? Necesito irme a mi casa. ¿Cómo? Necesito irme a la casa. Yo no sé cómo le vamos a hacer. ¿Me llevas o me voy? Pero yo necesitaba salir de ese lugar. Hermanos, les aguadé la fiesta. Como habían ido conmigo, era la familia, se vinieron todos, enojados, obvio. Llegué a la casa, hermanos, y me volví a sentar y le dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y me hizo recordar, tú me pediste que cambiara tu vida. De aquí en adelante, tú no vas a ser igual. Y desde ese día, hermanos, nunca más me llamó la atención ni la fiesta, ni los bailes, ni andar con mujeres una y otra, nada de esas cosas, hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hablábamos la vez pasada que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Las cosas viejas pasaron.
Eso es algo que tiene que estar enmarcado en nuestro corazón. Porque hay gente, hermano, que pasan 20 años. Es que yo siempre he sido así. Es que yo, así desde pequeñito me educaron, así me formaron. Las cosas viejas pasaron. Luego, he aquí, todas son hechas. Mire que esta palabra es muy importante. Todas son hechas nuevas. Nos venimos, nos congregamos, nos reunimos. Es por eso tan importante la iglesia, es por eso tan importante la comunión entre los hermanos, es por eso tan importante no despegarnos de congregarnos. Mire, lo primero que el diablo hace con una persona antes de matarla es alejarla de Dios, alejarla del suministro, alejarla del alimento. Todas las cosas son hechas nuevas. Empezamos a edificar una vida en Cristo Jesús, pero necesitamos aprender a vivir y a caminar según el modelo que es Cristo Jesús. Empezamos a edificar otras cosas en nuestras vidas. No puede ver el reino de Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede percibir, no lo puede reconocer, no lo puede entender. Hablábamos la vez pasada de cómo nos frustramos tratando de que la gente, nuestros hijos más que todo, nuestros seres queridos, padres, hermanos, que vivan o elijan seguir al Señor. Mire, no va a pasar eso. Hay algo que también tiene que desde nosotros que nos quede marcado. Mire, nosotros pensamos que la gente, si los traemos a la iglesia, Dios va a tratar con ellos. Sí, ojalá fuera así. Pero hay gente que no va a venir a la iglesia, hermanos, de una manera fácil. Pero si usted y yo sabemos cómo manejar la palabra, entonces decimos, ¿me das una oportunidad de que estudiemos la Biblia juntos? Y mire, hermanos, es muy poco la gente que se niega a eso. Oye, como ahorita en estos tiempos, que la gente está nerviosa, hay gente que aparenta que están bien, pero hay gente que mire, hermano, en mis estados de celular, ya ve que se publican estados, ¿verdad? Y es mucha la gente que dice, desde el lunes no duermo. Amén. Entonces, en estos tiempos es cuando uno dice, oye, me gustaría que oráramos juntos a Dios. Me gustaría que oráramos juntos. Y es la oportunidad para ir y ministrarle a esas personas y hacerles entender lo que necesitan. Como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Entonces la gente no puede entender, no puede comprender el reino de Dios porque pues, no han nacido de nuevo, no lo pueden ver. Entonces necesitamos que esa gente nazca de nuevo para que puedan entender las cosas de Dios. No pueden. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo es esa situación? Él se fue a lo natural. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice del agua y del Espíritu, está hablando de la palabra. Mire, usted y yo necesitamos manejar la palabra bien para que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Y no es de que nos sepamos todo el Nuevo Testamento de memoria, no, hermanos. Saber, conocer los versículos claves que llevan a una persona al arrepentimiento. Jesús dice, la gente necesita nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu. El Espíritu Santo obra en esa palabra. La palabra que usted y yo le damos a una persona, esa palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y redarguye el corazón de esa persona. Toma esa palabra y hace que esa persona caiga en convicción. Por eso dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas que no se pueden hacer si no se nace de nuevo: ver el reino de Dios
y entrar al reino de Dios. Entonces la gente necesita nacer de nuevo. Por eso es tan importante eso. No puede entrar en el reino de Dios. Vamos una mirada a la cruz. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. No nos debe de dar vergüenza predicar el Evangelio, hermanos. Necesitamos saber presentar el Evangelio. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador ¿de qué? De hombres. Ese es el propósito con el que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Versículo 6 de Juan. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7 y vamos a ver esto un poquito. No deje de tener ahí apartado Juan capítulo 3. Génesis 2, versículo 7, hablando de lo que es nacido de la carne. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros, la carne por naturaleza busca lo que es suyo. Sus sueños, aspiraciones y expectativas están aquí en la tierra porque de aquí fuimos formados. No podemos aspirar a nada más. Pero cuando Dios sopló aliento de vida, puso eternidad en el corazón del hombre. Y es por esta causa que el hombre también se siente inclinado a buscar a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando venimos a los pies del Señor, hay una guerra en nosotros. Hay una guerra, el pecado, la carne contra el espíritu. Hay una guerra día y noche, se libra. Pablo dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es por eso que es necesario nacer de nuevo, un nuevo aliento de vida, una nueva naturaleza, y esa es la que ahora puede mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y desde ese momento hay en el hombre nacido de nuevo una lucha interna, la de la carne y la del espíritu, las cuales combaten entre sí para que no hagamos lo que querramos hacer. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevos, hay una lucha que se está librando. Diario tenemos esa lucha. Diario tenemos que escoger entre hacer el bien o el mal, hacer lo correcto o lo que no. Diario en nuestras interacciones. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te dije, Juan capítulo 3 versículo 7, te es necesario nacer de nuevo. Cuando le dijo no te maravilles, quiere decir que Nicodemo estaba extrañado, estaba asombrado, estaba sorprendido. Te es necesario. Esa palabra necesario quiere decir obligatorio, conveniente, preciso. La necesidad más grande del hombre no es tener una mejor casa, no es tener otra esposa, no es tener otro auto, no es tener un mejor trabajo, no es tener un mejor marido o una mejor esposa. No, la necesidad más grande que usted y yo podemos tener es nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, porque no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios.
Jesús le dijo a Nicodemo: no puedes entrar al reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, fíjense en nuestra condición en la que estábamos cuando no conocíamos al Señor. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde pertenecíamos cuando no pertenecíamos al Señor? Al reino de las tinieblas. Mire, hay dos reinos nomás. A mí me gusta cuando estoy ministrándoles a las personas llevarlos a este punto. Hay dos reinos. Hay el reino de las tinieblas y el reino de luz. No hay término medio. La gente, muchos me ha tocado casos que la gente dice: no, yo ni con Dios ni con el diablo, para que no se enojen. No, o pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. No hay término medio. Entonces dice que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A esas pertenecíamos por causa de la herencia de Adán. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Versículo 8 de Juan. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Una de las características más marcadas en este nuevo nacimiento y que hace la gran diferencia es la obra regeneradora del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu nos guiará. ¿A qué nos guía el Espíritu? A buscar todo lo que es de Dios. El Espíritu morará en ustedes. ¿Para qué? Para santificarnos. El Espíritu nos sellará. ¿Para qué? Para hacernos posesión eterna. Mire, un día Jesús va a venir por su iglesia. La pregunta: ¿cómo Jesús va a reconocer a los suyos? Una persona que tiene miles de reses, de vacas, de toros, potreros, con cientos, miles tal vez, ¿cómo hace para reconocerlos que son de él? Están marcados. Él nomás ocupa verles el lomo: ese es mío, ese es mío, ese es mío. Nacer de nuevo significa estar sellado. Somos posesión de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son algunas de las escrituras que encontramos en la Biblia. Es un nuevo caminar, un nuevo vivir, una nueva guianza. Respondió Nicodemo y le dijo, Juan 3:9, ¿cómo puede hacerse esto? Una de las preguntas más importantes que se han hecho jamás. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le responde a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que si nosotros hoy preguntáramos, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? Y Dios nos dice, ¿eres tú mi hijo y no sabes cómo es esto? Dios había prometido cambiar el corazón de piedra y poner un espíritu nuevo en cada uno. La obra es de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Empieza diciendo, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Fíjense en esto, que la obra es de Dios. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Por eso nosotros necesitamos predicar el Evangelio. La palabra es esa agua que limpia. Dice, y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y luego dice, lo primero que dice, y de todos sus ídolos los limpiaré. Mire que nosotros somos idólatras
por naturaleza. Si hay algo que está arraigado en nuestro corazón es la idolatría. Luego el versículo 26 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahí, en Ezequiel, Dios estaba hablando de un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo es posible que seas maestro de Israel y no sepas que Dios ya había dicho esto? No sepas que esto ya había sido anunciado. Versículo 11 de Juan 3, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y que lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Otra versión de esa escritura dice, pues te aseguro que hablo cosas que conozco y doy testimonio de lo que he visto con mis propios ojos. Sin embargo, no me crees. Mire que uno de los problemas de Nicodemo era la incredulidad. Me llama mucho la atención Nicodemo, me puse a investigar un poco acerca de él. Hay varias fuentes que hablan, incluso hay un libro, hay un evangelio apócrifo, no es inspirado por Dios, es simplemente un testimonio de la vida de él, que habla de la vida de Nicodemo. Algunos atestiguan que él murió en el tiempo que murió Esteban, el que fue apedreado, ¿se acuerda? Dice más o menos que fue contemporáneo de Esteban. Nicodemo, en Juan capítulo 3, que se tiene como el capítulo, ¿cómo le dijera? El capítulo cumbre de la Biblia, o sea, porque es donde Jesucristo habla de nacer de nuevo, es donde San Juan capítulo 3, versículo 16, que posiblemente puede ser el versículo que todo mundo se sabe, aunque no sea cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, toda esa enseñanza o toda esa predicación, todo ese evangelio que Jesús le dio a Nicodemo, Nicodemo salió de la presencia de Cristo no salvo. Y me llama la atención esto, hermano, porque a veces nosotros nos desesperamos cuando la gente no recibe la palabra, ¿no? No sé si le ha pasado, que usted a veces va bien preparado y filoso y usted sabe que le dio un buen mensaje a esa persona. En estos días me pasó eso, hermano, y al final yo dije, no, pues ya va a rendirse a los pies del Señor. Y nomás me miró y me dijo, está bien, está interesante, luego hablamos. Yo me quedé, no era esa la intención, o sea, porque queremos rápido, ¿no? Ya al Señor, y que el Señor agarre tu vida y ya a ver qué haces con él. Yo quería eso, ¿no? Porque volver a su casa y volver a visitarle y seguir predicándole, como que no estaba en mis planes darle un seguimiento, o sea, rápido y ya te invito a la iglesia y ya te sientas y agárrate del Señor como puedas. Y me dice, no, luego hablamos, está interesante, me dijo. Luego seguimos platicando de eso. Y me dijo, adiós. Está bien. Entonces, cuando Jesús le da ese mensaje a Nicodemo, mire lo que le dice. Sin embargo, no me crees. O sea, Jesús sabía que en Nicodemo había incredulidad, no le estaba creyendo a Jesús. Mire, Nicodemo tenía el mismo problema que tenemos muchos de nosotros hoy en la iglesia. ¿Y sabe qué? Todavía no le creemos al Señor. Hay muchas cosas que nosotros nos faltan. Mire, hay gente que en este temblor pensó que ya todo se iba a acabar.
gente cristiana. Cuando la Biblia es clara, ¿sí o no? Que así no se va a acabar esto. Mire, el Evangelio, para nosotros el Evangelio funciona cuando se trata de recibir. Estamos abiertos a recibir todo lo que el Evangelio tenga para nosotros. Todo. Pero cuando se trata de dame, decimos, déjame siento y pienso bien. Cuando se trata de, oye hermano, ¿por qué no das un extra más? Olvídese lo económico, no me estoy refiriendo a eso. ¿Por qué no nos acompañas a empujar esta carreta un poco más? No tengo tiempo, hermano. No puedo. No quiero. Eso no te lo dice, pero es en realidad lo que pasa. No me crees, Nicodemo, le dice. Yo te estoy hablando de lo que mis ojos han visto y tú no me estás creyendo. Se lo dijo claro Jesús. No se lo mandó a decir porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Pablo lo dijo de esta manera, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, esos tiempos son ahora. La gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazca diciendo lo que quieren escuchar. De esas están llenas ahora. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Dios le dijo al profeta: ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entenderán, por más que miren, nada verán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Hoy lo que más encontramos en la iglesia del Señor es falta de compromiso. Porque el compromiso se trata de dar nuestro tiempo. Mire, el hermano que me está dando el discipulado para entrar a la cárcel, yo pensé que entrar a la cárcel a predicar era nomás agarrar una Biblia, metértela debajo del brazo y entrar a predicarle a esos bandidos pecadores que están allá adentro. Pero resulta que no, hermano, tiene su chiste. O sea que, por lo menos, me he ido enseñando en lo teórico que hay cosas que no se pronuncian en la cárcel. Hay preguntas que no se hacen en la cárcel. Mire, usted cuando usted saluda a alguien acá afuera, usted le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí o no? En la cárcel, eso usted ¿cómo le va a preguntar a un preso cómo estás? ¿Sí me explico? ¿Cómo te ha ido? O sea, yo digo, caray. Y ya como que entras en la lógica y dices, pues sí es cierto. Se están amolados los pobres. La mayoría presos, traicionados, dejados por sus esposas, sus hijos, abandonados por sus padres, sus familiares, sus amigos. Y tú vas y te preguntas, ¿cómo estás?
Entonces, lo que hoy encontramos es falta de compromiso. Les decía esto porque el hermano me dijo, anuncia quienes quieren entrar a la cárcel para predicar. Y anuncié. ¿Y sabe cuántos respondieron? Ninguno. Porque se requiere compromiso. Se requiere compromiso. Entonces me dijo, hermano, ¿cuántas? Dame la lista de los que te van a acompañar. Le dije, hermano, pues si yo solo puedo, hermano, adelante, me dije. Me dijo, no te preocupes, así es esto. Así me dijo, así es esto. Un paréntesis, hermanos. Vamos a entrar a la cárcel con la ayuda de Dios. Y necesitamos, hermano, para que nos ayudes. Queremos entrar con 50 paquetes de uso personal de aseo para los presos. Un desodorante, un jabón, un pétalo, una crema de dientes, un cepillo de dientes, que son los... Mire, ¿sabe para qué es eso? Para que nos presten atención. Es para atraernos, para que una vez que nos atraigamos con eso, poderles predicar la palabra. Porque resulta que usted a un preso, usted no lo va a impresionar con una Biblia bajo el brazo, pero sí lo puede atraer como un buen pescador con una carnada, ¿verdad? Lo atraemos, lo sentamos, le predicamos y luego le damos su bolsita a cada quien. Entonces, para que de aquí en adelante, hermanos, si se puede, usted haciendo llegar esos productos, porque vamos a estar entrando a la cárcel y vamos a estar llevándole eso, es como un pretexto para poderles predicar la palabra. Y usted colabora. Entendemos que no todos podemos entrar, pero sí todos podemos participar. Falta compromiso, hermanos. ¿Y sabe por qué falta compromiso? Porque nos cuesta creerle a Dios. Ahora, no quiere decir que si usted entra a la casa, que alguien es mejor que otro porque entra. Cada quien Dios nos ha llamado donde podamos, según nuestras capacidades, para poder servirle al Señor. Jesús le dice a Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales y no crees, fíjense que Jesús está confrontando el corazón de Nicodemo, te estoy diciendo cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Hablamos de que el evangelio funciona cuando me toca recibir. Es difícil creerle a Dios cuando nos pide todo. Mire, Dios no nos pide algo, nos pide todo. Muchos estamos con Dios cediéndole poco a poco. Poco a poco le vamos dando, poco a poco. No, Dios nos pide todo. Todos tenemos que enfrentar ese llamado. ¿Cuál? Dame, hijo mío, tu corazón. Es el mismo llamado que Dios le hizo a Abraham. Es el mismo que Dios nos hace a nosotros. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todos conocemos esa escritura, ¿sí o no? Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le pidió a Abraham todo. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Por eso Abraham es el padre de la fe. En esta parte quiero que Juan capítulo 3, versículo 13, miren, les dije todo esto para llegar a este punto. Vamos a dar una mirada a la cruz. 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Están en el versículo 14, ¿verdad? Jesús le toca un tema bastante conocido para Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ir a Números capítulo 21, versículo 4, para entender esta escritura. Después partieron del monte Hor, Números 21:4, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando Israel sale de Egipto, hermanos, ellos entendían en su corazón que Dios los llevaba a la tierra prometida. Y muchas veces, hermanos, pensamos, o tal vez se nos enseña mal, o tal vez entendemos mal, que si nosotros nos acercamos a Dios, pensamos que todo va a salir bien, que no nos debe de pasar nada malo, que no nos debe de pasar ninguna circunstancia difícil. Pero ¿cuántos sabemos que no es así? ¿Cuántos sabemos que en el camino del Señor tenemos pérdidas terribles? ¿Sí o no? Nos van situaciones que se salen de nuestro control, muchas veces ajenas a nosotros, pero también muchas veces propiciadas por nosotros mismos. Pero nuestro caminar en Dios es difícil, es sufrido. ¿Sí estamos hablando el mismo idioma? Tenemos situaciones difíciles, hermano. Entonces, cuando las cosas no salen como nos gustaría que fueran, entonces parece ser que Dios no nos oye. Ellos, me imagino la algarabía que salieron. Mire, la Biblia dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, hicieron una fiesta, hermanos. Esta María, la hermana de Moisés, agarró el pandero y empezaron a alabar porque acababan de ver el ejército de Faraón sumergido bajo las aguas del Mar Rojo, hermanos. Ellos entendían que era libertad. Era la libertad que Dios les había dado de ese dominio que había ejercido Faraón sobre sus vidas. Se sintieron libres y empezaron a alabar a Dios. Y empezaron a exaltar, y ese era el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel: sacarlos de Egipto a celebrarle fiesta en el desierto. Fíjese que Dios quiere que nosotros hagamos fiesta, ¿dónde? En el desierto. Pero ¿qué hay en el desierto, hermanos? El desierto, hermanos, es difícil. Mire, venimos a los pies del Señor, pero seguimos en el desierto. Nosotros no hemos llegado a la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? ¿Ya llegamos a la tierra prometida? No hemos llegado. Estamos camino a la tierra prometida, pero Dios quiere que en ese desierto hagamos fiesta. Entonces se acabó la algarabía, el gozo. Oh, ya vencimos, mira los cascos, mira los escudos, mira las espadas flotando ahí en el mar, en la orilla. Y alabaron a Dios. Pero entonces Dios les dijo: ok, sigamos hacia la tierra prometida. Y empiezan a meterse en el desierto. Y dice que la primer ciudad que se encontraron se llamaba Edom. Y resulta, hermanos, versículo 15, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Fíjese, para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Fíjese, fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, la Biblia dice que tenían agua de la roca, porque lo seguía la peña de Oré, que era Cristo. Tenían maná del cielo. ¿A cuánto les gustaría probar ese maná del cielo, comerlo diario? ¿Y saben qué dijeron?
no tenemos pan ni tenemos agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otra versión dice, estamos cansados de esta comida miserable. Es cuando usted se cansa de la palabra de Dios. Es cuando la gente dice, estoy harto de ir a la iglesia. Me tienen enfadados los hermanitos. No los soporto. En realidad sí había pan y agua. Pero ¿saben lo que ellos querían? Edom era como una especie de Las Vegas. En Edom había de todo, hermanos. Resulta que si ellos atravesaban Edom, llegaban rapidísimo a la tierra prometida. Pero Dios no quería que pasaran por Edom, porque Israel venía batallando de la idolatría de Egipto. Y ellos habían oído, porque se oía de lo que pasaba en Edom. Y ellos querían ver. Hay gente que Dios le tiene que decir, hijo, deja ese trabajo. Hijo, deja esas amistades. Hijo, deja esa actitud que has tomado. Dios dijo, no van a pasar por Edom. Y Dios cerró el corazón de Edom. Y ellos sabían que esto había nacido de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Ellos se molestaron. Mire, hermanos, muchas veces usted y yo vamos a clamar a Dios por cosas que nosotros pensamos que son justas que Dios nos las dé. ¿Le ha llegado a pasar alguna vez eso? Usted dice, Dios mío, yo necesito eso. De veras que necesito ese trabajo. De veras que necesito esto. De veras que necesito esta situación. Y Dios simplemente no responde. Hay mucha gente que se va de la iglesia porque Dios no responde sus oraciones. Esta gente se enojó. Dice, números, estamos en ¿qué? 21:15. (16) Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió? Porque empezaron a murmurar contra Dios y su palabra. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, fíjese, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Yo le hago una pregunta. ¿Qué sanaba al pueblo? ¿La serpiente? ¿El asta? La fe. Mire, para usted y para mí de pronto podemos verlo muy por encima, pero la serpiente significaba el pecado, significaba Satanás. Israel sabía lo que le estaba hablando. Y la pregunta es, ¿por qué Dios pone una serpiente? Porque no importaba lo que pusiera. Ellos empezaron a caer como moscas, hermano, a ser picados por estas serpientes, a ser mordidos. Pero cuando Dios le dice, pon el asta y pon la serpiente ahí, ellos tenían que hacer una cosa cuando fueran mordidos. O obedecían o se morían. Jesús le dice a Nicodemo, así como pasó en aquel tiempo, así es necesario que yo sea levantado.
mirar a una serpiente era ofensivo. Fue hasta que Nicodemo, tardo para creer, cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, fue que Nicodemo se animó con José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús y embalsamarlo, a prepararlo para la tumba. No le importó a Nicodemo lo que dijeran de él. Hasta ese momento, cuando vio al que traspasaron, a Jesús, se dio cuenta que todo aquello había sido por él. Quiero que te pongas de pie, hermano. Quiero administrar algo ahorita. Estamos hablando de Nicodemo, un religioso, conocedor del Antiguo Testamento, de la ley, de los mandamientos. Se lo conocía letra por letra, pero no sabía cómo ser salvo, no sabía cómo nacer de nuevo. ¿Se sabe que con Jesús no se convirtió ningún fariseo? Porque el ser fariseo, según la religión de ellos, según su creencia, era que renunciar al fariseísmo era renunciar a Dios. Así creían ellos. Y Jesús por eso le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que renunciar a lo que eres, a lo que hasta aquí te ha sostenido, a lo que hasta aquí has sido, para que puedas ver y entrar al reino de Dios. Yo quiero que cierres sus ojos. Tal vez aquí hay algunos que dicen: yo eso lo tengo resuelto. Pero de pronto hay cosas que has recuperado de eso de que Dios te dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere todo de nosotros, no una parte. Lo que le damos a Dios es irrecuperable, ya no recuperamos más, es una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, no podemos ir a recoger lo que ya pasó, desechando lo terrenal en nosotros. De pronto hay gente aquí que ha ido a recoger de nuevo aquello, esa vanidad, desechando. Es tiempo que hables con el Señor y digas: Padre, necesito caminar en esa novedad de vida cada día. Necesito aumentar, bendito Dios, tu gloria en mí. Tiene que ir en aumento, no tiene que ir decreciendo, Señor. Tienes que salir hoy afirmado en el Señor, con un compromiso de crecimiento, de que Él vaya perfeccionando su obra en ti. Me dirijo a aquellos que dudan que han nacido de nuevo. De pronto tú te preguntarás: ¿mi nombre estará escrito en el libro de la vida? Qué terrible esperar a aquel día para darnos cuenta si esto es real. Jesús dice en su palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. El que se acerca a mí no será avergonzado. Pero ¿sabes una cosa?
Dios quiere todo de ti. Nacer de nuevo es renuncia a lo que eres por ser lo que Él es. Mirarán al que traspasaron, le dijo Jesús a Nicodemo. Así como esa serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En esa cruz, la ira de Dios fue desatada en la humanidad de Cristo. Cristo no tenía temor a los latigazos de los romanos, ni a los clavos, ni a la corona. Él sabía que eso iba a ser doloroso, pero la Biblia dice que él andaba angustiado. Era porque sabía que la ira de Dios, la implacable ira de Dios, iba a venir sobre su humanidad. Él estaba angustiado. El enojo, la ira de Dios sobre él. Esa ira y enojo que Jesucristo dice, yo la pagué por ti, para que tú no sufras la ira de Dios sobre tu vida. Hoy puedes apropiarte de esa paz, porque la paga de nuestra paz fue sobre Él. Hoy podemos apropiarnos de esa libertad gloriosa. Hoy podemos apropiarnos de cuando Jesús dijo, consumado es. Simplemente ahí donde estás puedes hablar con Dios. Si no hay una seguridad de que tu nombre fue escrito, si no hay una seguridad de que has nacido de nuevo, ahí donde estás puedes hablar con Dios y decirle, Señor, esta es mi vida. Aplauso al Padre.